Hola a todos, bienvenidos a mi canal Maren Real. En este vídeo estaremos hablando, ¿realmente vale la pena venir acá a Irlanda para trabajar tal vez en limpieza o de cleaner? Pues vi una publicación hace un par de días acerca de em, las aplicaciones a trabajos de limpieza aquí en Dublín. El post básicamente decía, miren, y esto, o sea, era una fila enorme de muchos, claro, estudiantes de todo sitio, ¿no? O sea, estudiantes, personas buscando trabajo, ¿no? Y que, claro, el post decía de que, mire, esto es solamente para un trabajo de limpieza. Entonces había muchos comentarios, ¿no? Diciendo de que, la realidad de Dublín, que está muy competitivo y, y pues que no les inflen la idea de que sí pueden encontrar trabajo rápidamente y miren si de limpieza está así, no sé qué, o sea, claro, una parte muy cruda, digamos, pero por otra parte que también me hizo pensar, había alguien que dijo, y que yo sepa, esa no es una agencia, pero es casi como una empresa de limpieza que justamente así postea para que justamente reclute a mucha gente, a cientos de personas, porque va a haber quizás hay proyectos grandes o qué sé yo, especialmente para limpiar en universidades o sitios bien grandes durante el verano, así que sí que va a ser necesario bastante mano laboral, ¿no? O mano de obra. Sí. Así que por eso es de que, pues sí vas a ver grandes filas y todo, pero justamente porque van a contratar a mucha gente también. No es tampoco para que se alarmen, digamos. O sea, entre toda la multitud, tal vez una o dos personas comentaron este punto. Y yo pienso que no están del todo equivocados. O sea, es probable de que sí hay bastantes puestos de trabajo en los que van a ir como que alocando, ¿no? a los postulantes. Obviamente a los mejores, ¿no? O sea, la realidad es esa también, que hay que entender de que si bien es competitivo en muchas áreas, pues van a escoger a los mejores, ¿no? Es por eso que ustedes también tienen que evaluarse muy bien, y a lo que vamos a ir viendo en este vídeo. Así que en cuanto a expectativas, o sea, hay la expectativa, ¿verdad? Uno que piensa de que, porque estoy preparándome o lo que sea, tengo toda la actitud, voy a encontrar un muy buen trabajo así a la llegada. O sea, puede ser tu expectativa, ¿verdad? Pero la realidad, digamos, tal vez puede ser que no sea tan rápido. Puede que te tome tiempo, puede que te tomen lágrimas incluso, así que hay cositas en las que hay que evaluar. Pues sí, muchas personas vienen con esa expectativa de que van a encontrar el trabajo así, o incluso en su propia profesión o en sectores administrativos, pero es que como les dije, la competencia pues no está tan sencilla y por eso es que muchos vamos a iniciar encontrando trabajo en limpieza, en restaurantes, almacenes o incluso de delivery. ¿Por qué hay tanta competencia por empleos básicos? Pues básicamente el número de estudiantes internacionales también es bastante elevado y como habíamos dicho, no solamente que vienen de Latinoamérica, vienen pues de todo el mundo y no son poquitos. Así que van a competir para los mismos puestos. Otro punto también es la limitación del permiso de trabajo, ¿no? Para los estudiantes que ustedes saben, trabajar 20 horas a la semana y solamente en vacaciones que pueden trabajar full time. Y otro aspecto tal vez la falta de inglés fluido, ¿no? O la experiencia local que puedes tener, pues eso también te puede limitar para las opciones de trabajo al principio, ¿no? Al empezar. ¿Está mal trabajar de cleaner o en esos tipos de trabajos bien básicos? Claro que no. O sea, es trabajo digno, es trabajo necesario también. Pero bueno, de entrada, pues sí se convierte casi en la única opción al principio. Y pues dependiendo también, en algunos casos sí pueden quedarse algunos años trabajando en eso. Y claro, esto te puede generar frustración, ¿no? Pero es simplemente usar estos tipos de roles tal vez como un escalón mientras vas estudiando y mejoras también tu perfil profesional. ¿Okay? Poco a poco, bueno, también les voy a ir contando de mi experiencia al final, como yo también empecé, porque yo también trabajé en el área. ¿Cómo prepararse mejor desde tu país antes de venir? Pues como les había dicho en otros vídeos, procuren de mejorar muy bien el idioma. Ya desde antes de llegar, pero obviamente mientras están estudiando los cursos, pues también otórguenle, añádanle otro tiempo para seguir estudiando y reforzar. Buscar cursos estratégicos, eso también podrían revisar dentro de su propia área de profesión.
que hay otros tipos de habilidades que quizás se pueden certificar, ¿no? Y eso sí lo pueden sacar también mientras están acá estudiando o incluso desde su país o en el país en el que están, pues también les puede ayudar. Y si pueden hacerlos en inglés también. El currículum, pues como ya les había dicho, adaptado al formato irlandés, que es bastante simple. Obviamente tienes que ser bastante conciso en cuanto a experiencia, educación y esos detalles. Pero si necesitan el formato, otra vez se pueden mandar un correo al correo que tengo en la descripción. También investigar la demanda laboral real por lo que en el sitio donde están buscando y no solo confiar, claro, en las redes sociales, ¿no? O sea, este post lo que les digo es lo que vi hace 2 días, pero no es que refleje la realidad, no es que en todos los sitios hagas filas así para encontrar trabajo de limpieza, digamos, no es así. Pero sí les puedo decir, en mi propia experiencia, que yo trabajo reclutadora, sí, eh, hay algunos puestos en los que yo también busco personas para limpieza. No estoy trabajando para Dublín, así que no me digan que se los busque trabajo acá, pero sí en otras áreas mucho más remotas donde no hay estudiantes, generalmente así de inglés y esos no hay. Y allí mismo que yo publicaba, digamos, una vacante de cleaner, entonces en 2 días ya se tenía más de 20 aplicaciones, o sea, solo 2 días. Y muchas personas, claro, ya tienen experiencia directa trabajando como limpiezas, o sea, de limpiadores. Em, entonces ya de por sí eso les ponen alta competencia a comparación de estudiantes, porque los estudiantes generalmente tal vez no van a tener una experiencia directa de limpieza como es aquí en local. Así que es algo en lo que ustedes también tienen que pensar por eso, investigar bien. No es que les digan no apliquen, o sea, sí pueden aplicar, pero ajusten bien su currículum, ¿ok? ¿Cómo avanzar después de un trabajo básico? Pues como les había comentado en otros videos también, es haciendo tal vez algún voluntario, prácticas para ganar experiencia laboral, hacer también más networking, mejorar el inglés, de repente aplicar a becas o estudios de mayor nivel, maestrías, diplomados y ese tipo de oportunidades, ¿no? Para estudiar. Así que, bueno, eso sería, digamos, en general. Em, en cuanto si aplican a trabajos de limpieza, ya les había comentado, o sea, sí va a estar bastante competitivo, así que yo les sugiero de que el currículum lo puedan adaptar, porque en ese tipo de trabajo generalmente el idioma también no va a ser tan un impedimento, o sea, es bueno que lo aprendan. Pero para ese tipo de roles, pues no es como que 100% así esencial, digamos. O sea, que te puedas comunicar un poquito, puedas entender las direcciones y los tasks, o sea, las tareas, pues bueno, funciona. Pero sí tienen que ser conscientes de que hay muchísima población también buscando, ¿no? Como les había dicho en otros vídeos, no es solamente incluso estudiantes, sino que hay mismas propias personas que ya tienen su permiso de Stamp 4 o Stamp 4 EU FAM, o sea, familiar de europeos, o ya tienen spouse incluso, 1G, o sea, que ya tienen quizás el permiso y esos también van a ir aplicando y que ya pueden, como ya tienen el permiso de trabajo, entonces ya han podido tener cierta experiencia local, así que eso también les da más, eh, son más competentes, ¿no? Así que, por un lado, yo diría que no descarten la opción de trabajar en limpieza, tengan tal vez un currículum adecuado a ese rol, pero sí les podría aconsejar también que diversifiquen sus perfiles, digamos, ¿no? Que no pongan solamente un currículum y aplican a todo y todo tipo de trabajo, eso no funciona. Yo les sugiero que si bien tienen para limpieza, pues tengan para limpieza. Si tienen un currículum para almacén, háganlo para almacén. Si tienen de Deliveroo, tal vez de Deliveroo o en Delivery, ¿no? Si es para un restaurante, pues también para restaurante. Si es para kitchen porter, o sea, tal vez para el ayudante de cocina, pues que sea para eso, ¿no? Yo sé que son trabajos todavía básicos, pero aún así háganlo, hagan su currículum, prepárenlo así, porque como les dije, la competencia sí está bastante, ¿ok? En cuanto a mi experiencia, pues por eso yo no les voy a decir de que, ay, que yo estudié ingeniería comercial, que yo estudié mercadotecnia, que yo trabajé tanto y que no sé qué, y que yo aquí, que cómo voy a limpiar y no sé qué. O sea, no, eso no va a venir de mi parte, porque alguna vez yo he conocido mujeres también un poquito más mayores que yo, y yo vine aquí cuando tenía, a ver,
terminé la carrera y cumpliendo 23 años yo vine acá. Y yo recuerdo que siempre de los cursos en todo el sitio que conocía era de las más jóvenes. Y pues claro, conocía a personas más mayores que yo y sí les veía así como que irritadas, amargadas de la vida, así como que, ay no, que cómo, que yo nunca y no sé qué, y así. Y yo así de, bueno, pero, o sea, yo lo voy a hacer y sé que va a ser temporal, ¿no? Mi primer trabajo fue en una lavandería industrial, o sea, era gigante la situación ahí de, muchísimo trabajo. Eh, Era físico, claro, y era nocturno. O sea, ya después de trabajo yo personalmente me dije, no voy a trabajar en eso nunca más. Um, o sea, me refiero a trabajar de noche, o sea, de esa forma física y todo aquello. Y dije, está bien hacerlo seasonally, o sea, por la temporada, pero no es algo a lo que me dedicaría, ¿no? Para siempre. Esa siempre era mi mentalidad. Luego encontré un trabajo de housekeeping, como se le dice, también es dentro de la limpieza. Y eso sería mi rol se llamaba Accommodation Assistant. Y como asistente de acomodación, ¿no? Y eso era un hotel 5 estrellas acá en la ciudad de Dublín, en el centro. Entonces era un sitio bastante así top, digamos, o sea, 5 estrellas, era un lugar histórico, era un lugar bastante, o sea, high quality, digamos, o sea, algo que de gran calidad, o sea, de alto toque también se dice, high touch, ¿no? Y mismo yo que allí en ese momento cuando yo aplicaba, o sea, no tenía una experiencia como tal ni nada, pero, o sea, yo trataba de demostrarles, miren, yo conozco acerca de los procesos de limpieza, mismo que no tenga una experiencia específica en esto, pero sí conozco de esto y esto y esto. Entonces yo pienso que en ese momento también ellos estaban buscando quizás personas de porte también, o sea, que representen que estás en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Eh, Creo que fue algo así también. Y, y pues así me contrataron, porque incluso yo había buscado en otros hoteles también de 4 estrellas incluso, y aún así me rechazaban en esos sitios. Me pareció interesante y dije, qué extraño. Pero en cambio en ese de 5 estrellas sí me aceptaron. Y allí trabajé 11 meses. Al principio fue difícil porque sí, como les dije, es físico también, tienes que subir, bajar, correr, ir de un lado al otro. Había momentos en los que la gente sí te respetaba, como en otros momentos en los que no tanto. Y yo hablo de colegas, incluso de colegas pues de todo lado del mundo, en el que no te tratan tan bien, no son tan amables, no son tan... incluso no es necesario que sean muy amables, simplemente de ser neutros quizás, ¿no? Pero es que yo he conocido personas o sea, del otro lado del mundo en el que pues sí tenían una personalidad que es un poco más ruda, ¿no? Más muy directa y eso también a veces a uno le hacía sentir mal, ¿no? Y yo, claro, a veces lloraba también así en las habitaciones y decía, Dios mío, por favor, ¿por qué? Y uno sí se puede llegar a poner así, es la verdad. La verdad es que sí, te puedes entristecer mucho, decirte haber estado en mi país, he hecho todo lo posible por estudiar, por superarme, por educarme bien, por aprender cosas, ser bastante competente, ser inteligente en cosas y demás. Y es duro trabajar aquí así, ¿no? ¿Reconozco el trabajo es digno? Claro que sí, 100%. Sin embargo, o sea, uno crece con expectativas de que vas a ir a mejor, ¿verdad? Entonces sí fue dura en ese momento. Yo así durante los primeros 4 o 5 meses sí fue un poquito difícil en esa parte. Aprender el trabajo sí no fue tan difícil, pero ya dentro del día a día. Yo también en ese momento estaba pasando por una situación personal igual un poquito complicada. Entraba en automático, yo iba a las 6 de la mañana al gimnasio y luego iba a la escuela en la mañana y después de eso iba a trabajar. Entonces era una rueda así casi sin fin. Y yo incluso estaba así bastante musculosa, estaba así bastante, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ay, no sé, no recuerdo el término, pero, o sea, sí estaba en ese plan, así, en ese ritmo, ¿no? Y ya, claro, también en ese tiempo estaba mal, estaba así muy triste de muchas cosas, hasta que, pues bueno, entendí que es solamente temporal. Entonces solamente decía, es temporal, haz lo mejor que puedas, Maren, haz lo mejor que puedas. Sigue adelante y solamente piensa de que Jesús va a estar en esa habitación. Así me ponía a pensar, ok, Jesús va a venir a esta habitación y voy a hacer lo más limpio, lo más reluciente posible, como para que Jesús venga y se quede en esta habitación. Y así lo hacía. Y sí, y les gustaba mucho mi trabajo también a mis supervisores.
Mis reviews también eran muy buenos, eran muy positivos, no querían dejarme ir. Pero justamente en el momento en el que mi IRP estaba expirando y yo estaba aplicando la renovación, pues ya estaba expirando prácticamente. Digamos que si yo era la siguiente semana, ponte en un sábado que se expiraba y yo estaba en el proceso. O sea, les dije, sí, renové y tengo aquí los documentos de que he renovado. Pero me decían, ay, no, es que no podemos. Tenemos que esperar hasta que tengas la tarjeta para que así podamos ponerte en el roster. Y yo, ay, como, o sea, bueno, ya si tengo que trabajar hasta esa fecha, como está en mi IRP, pues bueno, voy a trabajar y ya después vemos, les aviso cuando tenga mi nueva IRP card. Entonces me dijeron, sí, por favor, dinos, pero realmente queremos que vuelvas y todo, ¿no? Yo, bueno, dije, pero en ese momento me dije a mí misma, esta es mi oportunidad, voy a buscar otro trabajo. Porque claro, no estaba trabajando por unas 2 semanas, creo. Entonces, esos primeros días me puse a buscar trabajo. Y fue así como yo le pedí a Diosito y dije, Dios, por favor, y ya no voy a mentir en mis currículums ni nada. Y fue así que encontré el trabajo con niños en After School, ¿no? Y claro, ahí también les hablé de todo, les hablé también que estoy en proceso y todo aquello, entonces que ya me iba a llegar el IRP. Entonces así, en 2 semanas encontré ese otro trabajo y así me moví. Y claro, cuando volví al hotel simplemente les dije, miren, de hecho ya no voy a estar. Así que ni modo, ellos tuvieron que aceptarlo y claro, me preguntaron por qué y demás. Yo les dije, bueno, o sea, la verdad es que encontré un mejor trabajo y al mismo tiempo, mira, por el tema de mi IRP, mismo que yo les demostré de que estaba ya en proceso y todo aquello, pues no me pusieron en los shifts, o sea, no pusieron los horarios ni nada, entonces que yo lo entendí, pero no puedo estar sin trabajo, ¿no? Así que, bueno, ya ni modo, o sea, para ellos también no les conviene también perder personal, ¿no? Pero bueno. Así que son cosas en las que uno va aprendiendo, ¿no? Por eso les decía que es temporal y simplemente hay que seguir yendo paso a paso. Porque sí hay personas que realmente se acomodan y eso es un poquito peligroso, especialmente cuando estás empezando, o sea, estás empezando así estudiando y trabajando al mismo tiempo y todo aquello. Es un poquito peligroso porque luego ya es difícil que realmente encuentres trabajo en tu profesión como tal. Así que por eso yo les diría de que está bien que consideren esos trabajos, de repente darles 6 meses, 9 meses, quizás hasta un año, digamos, pero que a la par sepan de skills, sepan de las industrias, o sea, no pierdan el conocimiento en los otros tipos de roles que se van a adecuar en su propio perfil, ¿ok? Pero si es que tal vez no han ganado tanta experiencia o alguna cosa, no sé, o sea, ya va a ser un poquito complicado. Por eso se tienen que preparar lo más que puedan y a seguir adelante. Así que, bueno, eso es lo que les podría decir en este vídeo. Como tal, ahora mismo, pues no les podría decir, es tal cual está así la situación, no. Pero sí, de lo que puedo observar, como les dije, incluso yo misma a veces contratando en este tipo de roles, sí que hay bastante competencia. Así que por eso, si ajustan su currículum, yo pienso que eso les podría dar una ventaja también, que ajusten sus currículums dependiendo del rol. No aplican a un rol con el mismo currículum y a diferentes aplicaciones, así el mismo CV, el mismo currículum, no. Así que vayan trabajando en eso. Sean flexibles también, de repente ver otros tipos de categorías en trabajos, o sea, busquen, pregunten con Google, pregunten con ChatGPT u otra herramienta de AI, busquen y que les ayude también a definir qué otros tipos de roles también ustedes podrían pensar, porque hay de todo y los nombres también cambian, así que nada, solamente animarles y si tienen así más preguntas, sugerencias, cositas, pues lo pueden hacer en los comentarios o me pueden mandar mensajes, ahí están mis redes. Y bueno, eso sería todo, espero que les vaya muy bien, gracias por ver este vídeo y los veré en la siguiente.